Virgen subastada al magnate. Obligada a elegir entre salvar a su familia o su propio cuerpo. Elena respiró profundamente mientras sentía como el frío del viento nocturno golpeaba su rostro delicado. Aquella tarde había sido especialmente dura en la pequeña tienda familiar, y ahora solo deseaba llegar a casa para descansar. Al acercarse, notó algo extraño. Las luces estaban encendidas, pero la puerta permanecía entreabierta, moviéndose lentamente con el viento. Un escalofrío recorrió su espalda, anticipando malas noticias. Al entrar, sus ojos encontraron la escena más angustiosa posible: su madre, Ana, llorando en silencio junto a la mesa, con el rostro oculto entre las manos, mientras su padre, Leoncio, caminaba nerviosamente de un lado a otro, sosteniendo unos papeles que temblaban en sus dedos. ¿Qué sucede?, preguntó Elena con voz firme, tratando de disimular su inquietud. Su padre se giró lentamente hacia ella, incapaz de sostener su mirada. «Perdóname, hija», dijo con un tono quebrado y apagado. «No tuve opción. He cometido un grave error». Elena sintió como su pulso se aceleraba y un nudo apretado comenzaba a formarse en su garganta. Sus ojos buscaron los de su madre, quien finalmente levantó la cabeza, revelando unos ojos enrojecidos por el llanto. «Papá, explícame ahora mismo qué fue lo que hiciste», insistió Elena, endureciendo aún más su voz para ocultar el miedo que ya invadía su cuerpo entero. Leoncio dejó caer los papeles sobre la mesa con manos temblorosas. Ella los tomó rápidamente y comenzó a leer. Cada palabra, cada frase era como un golpe directo al corazón, helándole la sangre. «¿Una deuda? ¿Me has entregado, como pago?», preguntó, tratando de entender lo que estaba escrito allí. ¿Qué clase de monstruo acepta algo así? Dante Villeneuve, respondió su padre con voz casi inaudible. Un hombre muy poderoso que jamás olvida un agravio. Perdí demasiado dinero jugando con él. Elena, te juro que intenté arreglarlo, intenté ofrecer otras soluciones, pero él te exigió a ti. Elena dejó caer los papeles sobre la mesa como si estos quemaran sus dedos. Sintió que todo se movía a su alrededor. No podía creer que su propio padre, aquel hombre que debía protegerla, hubiese cometido semejante traición. ¿Por qué yo, papá? ¿Por qué aceptaste algo tan horrible sin preguntarme antes?, gritó Elena con desesperación, mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Ana, su madre, intentó acercarse, pero Elena se apartó bruscamente, sintiendo que todo en lo que alguna vez creyó se desmoronaba frente a sus ojos. «Porque no tenía salida», respondió Leoncio entre sollozos. «Villeneuve quería algo que yo amara más que a mi propia vida. Quería asegurarse de que sufriría lo mismo que él sufrió por mi culpa hace tantos años. Perdóname, hija». Elena se llevó las manos al rostro, desesperada. Respiró tratando de contener la ansiedad que la ahogaba. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué es lo que espera él de mí?, preguntó finalmente, intentando recomponerse. Su padre bajó la mirada nuevamente. 7 noches, hija. Solo 7 noches, y después decidirá si nos perdona o no la deuda. Si no aceptas, él lo destruirá todo. Lo perderemos absolutamente todo. Elena se sintió atrapada entre la espada y la pared. Sabía que si se negaba, su madre sufriría, y el futuro de su familia estaría acabado. Pero aceptar aquella humillación significaba entregar su dignidad, perder lo único que aún era verdaderamente suyo. «¿Cómo puedes pedirme algo así?», exclamó, sintiendo cómo la impotencia crecía en su interior. Ana se acercó nuevamente, esta vez con más cautela. «Hija, si pudiéramos hacer otra cosa, cualquier otra cosa, lo haríamos. Pero Dante es implacable. No habrá piedad si te niegas». Elena cerró los ojos, tratando de encontrar calma en medio de la tormenta que la consumía. Sabía que enfrentarse a un hombre como Dante Villeneuve sería como enfrentar a un león en su propia jaula, y ella era solo una pequeña gacela indefensa. «No puedo creer que estés dispuesto a entregarme tan fácilmente», susurró finalmente, mirando a su padre con profunda decepción. Leoncio cayó de rodillas al suelo frente a ella, suplicante. «No es fácil para mí, hija.
Créeme, prefiero la muerte antes que verte sufrir. Pero esto es más grande que yo. Estoy destruido por dentro. Elena observó aquella figura derrotada que alguna vez había admirado y amado. Su corazón latía con fuerza, luchando entre el miedo y el deseo profundo de proteger a su familia. Finalmente respiró profundo y tomó una decisión. Lo haré, dijo con voz decidida, conteniendo a duras penas las lágrimas. Iré con ese hombre y cumpliré ese horrible trato, pero quiero que sepas algo, papá, después de esto, nunca volveré a verte como antes. Un silencio sepulcral invadió la pequeña sala mientras las palabras resonaban como una sentencia irrevocable. Elena caminó hacia la puerta con decisión, sin mirar atrás, sabiendo que su vida jamás volvería a ser la misma desde ese instante. Al salir al frío de la noche, percibió una presencia desconocida. Frente a ella, estacionado en un elegante auto oscuro, un hombre alto y de mirada penetrante la observaba con interés. «Buenas noches, señorita Elena. Soy el conductor del señor Villeneuve. Él la espera», anunció educadamente, abriendo la puerta trasera del vehículo. Elena respiró con fuerza y miró hacia atrás, una última vez, antes de subir al automóvil, sabiendo que desde ese momento, su destino quedaba irremediablemente sellado. El portazo del auto resonó como un trueno en la madrugada mientras Elena bajaba del asiento trasero. Afuera, dos pilares de hierro negro se erguían imponentes, rematados con filigranas curvas que parecían garras. El pavimento pulido reflejaba los primeros destellos de la luna y el breve faro del vehículo, creando un laberinto de luces titilantes. Su corazón latía con una mezcla de asombro y terror. Aquel no era un hogar amable, sino una fortaleza diseñada para mantener prisioneros o para albergar a dioses solitarios. Un mayordomo impecable, vestido de negro, la recibió con una inclinación medida. «Bienvenida, señorita», dijo con voz suave, aunque carente de calidez. «Permitida su entrada». Elena asintió sin palabras. Cada paso que daba sobre el mármol frío producía un eco hueco que le recordaba a una caverna viva. A su derecha, un tapiz rojo mostraba la silueta de un águila en pleno vuelo, a la izquierda, una escalera de mármol blanco ascendía sin fin hacia la penumbra superior. El mayordomo señaló el pasillo principal, cuyos muros estaban adornados por espejos tallados en oro, impostores que multiplicaban su reflejo vulnerable. «Por aquí, señorita. El señor la espera en el salón de recibimiento». Un relámpago de inquietud atravesó su mente. El señor era Dante, el hombre que había dictado su destino en un contrato. Pensó en su madre y en la mercearia destruida. Respiró profundo para contener las lágrimas. Al doblar la esquina, un gigantesco arañazo en la pared de piedra delataba la fuerza con que alguien lo había marcado. Quizá Dante, quizás otro invitado que terminó mal. El mayordomo no comentó nada, pero el silencio era más elocuente que 1000 explicaciones. El corredor donde avanzaban se ensanchó hasta convertirse en un salón de techos altísimos, sostenido por columnas entorchadas. En el centro, un candelabro de cientos de velas colgaba como una lluvia de luz, bañando con destellos ámbar un piano antiguo y un par de sillones de terciopelo carmesí. El aire olía a madera pulida y a un perfume ambarino que Elena asociaba con el olor del poder. El mayordomo se detuvo frente a una puerta doble de roble macizo. «Después de usted, señorita». Elena empujó el batiente derecho con cierta torpeza. El chirrido fue imperceptible, como el susurro de un secreto. Al entrar, la atmósfera cambió, el espacio era diáfano, únicamente interrumpido por un ventanal que mostraba el jardín iluminado por faroles. En el centro, un hombre de espalda ancha observaba el reflejo de sus propios zapatos negros brillantes. No giró al escucharlos llegar. Los pasos de Elena retumbaron mientras avanzaba. Cada centímetro la acercaba a un hombre acostumbrado a dominar territorios enteros, pero ajeno al hecho de que esa noche se enfrentaría a algo inesperado, su resistencia. Al llegar a unos metros, Dante por fin giró lentamente, revelando su mirada fría y calculadora. «Elena», dijo sin moverse de su lugar. «Confío en que el viaje haya sido cómodo». Ella sintió un nudo en la garganta. Preguntarse si debía responder con un simple sí o con un reproche estaba de más, su voz quedó atrapada en el eco del salón.
Sin embargo, logró articular un leve asentimiento, clavando su vista en el suelo para no ceder ante el poder de aquellos ojos. El mayordomo dio un paso atrás y se despidió con la misma formalidad helada del principio. Puertas se cerraron tras él, dejando a la pareja sola en aquel templo de riquezas y de muros inexpugnables. Dante avanzó 2 pasos y se detuvo justo enfrente de Helena, midiendo la distancia. Un ligero aroma a cuero y madera nueva lo envolvía, como si cada objeto de la estancia hubiera sido elegido para impresionar. Lentamente, alzó la mano y señaló un sillón al lado del piano. «Siéntese usted», ordenó con voz grave. «Hablaremos ahora de los términos del trato». Helena alzó la barbilla con un hálito de desafío. Sabía que, en ese instante, debía fingir seguridad. Con paso firme, cruzó el salón y ocupó el asiento. El piano quedó a su derecha, sus teclas ocultas bajo un manto de terciopelo. Dante se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente al pecho. La puerta por la que había entrado se destacó como el único pasaje de escape visible, y allí, junto a la cruzada de bronce en el pomo, estuvo la última oportunidad que Helena tuvo para retroceder. Pero no lo hizo. Cerró los puños sobre el reposabrazos y alzó la vista, lista para la siguiente jugada de aquel hombre que, por primera vez, parecía tan vulnerable al brillo de su determinación. Nada más cerrar la puerta trasera del majestuoso salón, Dante dio un paso decisivo y acercó una mesa auxiliar de caoba, sobre la cual reposaba un elegante portafolios de piel negra. Con movimientos precisos, lo abrió y desplegó hojas impresas en papel grueso. Sus ojos recorrieron el documento antes de alzarlos, fijos en Helena. «Estos son los términos», anunció con voz baja pero autoritaria. 7 noches. Cada jornada comenzará al caer el sol y terminará al amanecer. Tendrás la libertad de decidir en qué momento aceptas retirarte, siempre que cumplas con tu parte del acuerdo. Helena apretó los labios. La luz tenue del candelabro proyectaba sombras danzantes en el rostro adusto de Dante. Ella notó cómo su pulso se intensificaba, consciente de que de cada palabra dependía el destino de su familia. ¿Y si me niego antes de las 7 noches?, preguntó, mustia, mientras sus manos temblorosas rozaban el borde de la mesa. Dante cerró el portafolios con un chasquido que retumbó en el amplio espacio. Se detuvo un instante, midiendo el efecto de su silencio. Luego, apoyó la palma sobre la madera pulida y respondió con frialdad. «Si te niegas antes, todo terminará de inmediato. Perderán la casa, la tienda y su libertad. No habrá apelaciones». Un escalofrío atravesó el cuerpo de Helena y sintió un temblor en la voz al contestar. ¿No hay forma de renegociar? ¿De reducir la obligación? El magnate esbozó una leve sonrisa, como contemplando un juego de estrategia en el que las piezas humanas se movían a su antojo. Este acuerdo es inamovible. Pero estás en plena potestad de decidir hasta el último minuto si deseas cumplirlo o no. Tu elección. La tensión creció en el aire mientras Helena tragaba saliva. Recordó las caras preocupadas de su madre y su hermana al hablar por teléfono con su padre aquella tarde, pidiendo por una oportunidad, por un respiro. Intentó mantener la serenidad, aunque sus ojos reflejaban temor. «Muy bien», murmuró, inspirando con dificultad. «¿Y qué garantías tenemos de que cumplirás tu parte?». Dante inclinó ligeramente la cabeza, su rostro imperturbable. «Mi palabra es ley en mis dominios. Y si rompo mi promesa, perderías todo de todos modos. Confía en que el trato se limitara estrictamente a estas 7 noches». Helena respiró hondo, tratando de interiorizar cada matiz del trato. El eco de sus latidos marcaba el ritmo de aquel desafío. Pensó en su madre, consolando a su hermana menor esa mañana, prometiéndoles un futuro estable. ¿Sería capaz de sacrificarse por ellas? En ese instante, Dante se levantó y recorrió el salón, hasta situarse junto al ventanal que ofrecía una vista parcial del jardín iluminado. Desde allí, susurró, sin girarse. «Quiero que sepas que cada noche has de presentarte a las 9 en punto. Habrá un gran reloj dorado en el vestíbulo, su sonido será la señal. No llegues tarde. La puntualidad es parte del compromiso». Helena alzó la cabeza para descubrir un reloj majestuoso sobre una chimenea de mármol.
Las agujas marcaban el tiempo con un tic-tac solemne. Asintió con firmeza, sabiendo que aquel sería su enemigo silencioso. Entendido, contestó con voz más firme. Llegaré a las 9 exactas. Dante, complacido con la respuesta, se volvió lentamente y alzó una mano, como si le ofreciera un contrato invisible. Hagamos oficial nuestro acuerdo, dijo, y ante el gesto, Helena levantó la mano derecha. Simuló un apretón de manos. 7 encuentros. Tu cuerpo en mis términos. Y mi respeto, si sobrevives a la prueba. Un frío estremecimiento recorrió a Helena, pero mantuvo la mirada fija en Dante, desafiándolo con un hilo de valentía. Sobreviviré, susurró ella, con un matiz de determinación en la voz. Dante esbozó una sonrisa medida y retrocedió un paso, con las palmas abiertas, indicando que la conversación había concluido, al menos en aquel momento. Bien. Tu habitación está lista en el ala este. Ahí tendrás todo lo necesario para prepararte. Te mandaré a buscar a las 8:30. ¿Alguna última pregunta antes de retirarte? Helena sintió que su garganta se secaba, pero forzó las palabras. ¿Puedo guardar un vestigio de mi dignidad?, preguntó, con un suspiro que mezclaba preocupación y orgullo. Dante la observó con detenimiento, y por primera vez pareció dudar. De eso, lo descubriremos durante el juego, respondió, enigmático. Con el eco de sus palabras resonando en los pasillos, Helena se giró y comenzó a avanzar hacia el ala este, sintiendo el peso de cada norma en su espalda. El silencio la envolvió de nuevo, y tras ella, la sombra de aquel hombre poderoso quedaba impresa sobre la alfombra roja. La partida había comenzado, y nadie sabía cómo terminaría. Al llegar a su habitación en el ala este, Helena notó la pulcritud absoluta del lugar, paredes tapizadas en un gris suave, cortinas pesadas que caían desde el techo hasta el suelo. Y una cama king size cubierta con sábanas de satén blanco. El aire estaba impregnado de un aroma ligero a lavanda, como si el ambiente pretendiera calmarla antes de la tormenta. A un costado, sobre una mesita de caoba, descansaba una delicada bandeja con agua, toallas limpias y una nota escrita a mano. A las 9 en punto, el mayordomo la conducirá al salón privado. Esté preparada. Dante Villeneuve. Helena dejó el sobre temblando sobre la mesa y se acercó al ventanal. Afuera, apenas se distinguían los contornos oscuros de los jardines, dentro, la alfombra mullida absorbía el sonido de sus pasos. Con cada respiración, su pecho se oprimía, el reloj marcaba las 8:20 y el tiempo se volvía un enemigo más que una medida. Decidió sentarse al borde de la cama, quitándose los zapatos con una mano temblorosa. Cerró los ojos y vio, como en un relámpago, la última jugada de su padre, la ruleta girando, las fichas cayendo, los dados rodando. Recordó el brillo de esperanza en los ojos de Leoncio, y luego el silencio mortal cuando las luces del casino se apagaron para siempre. Sintió el peso de la deuda clavarse en su pecho. No puedo fallarles, susurró para sí misma. No puedo. Un golpe suave resonó en la puerta. El mayordomo apareció, nuevamente impecable, con una expresión inexpresiva. Señorita Helena, por favor, invitó con un gesto cortés. Es la hora. Ella sintió, se incorporó con un ligero estremecimiento y siguió al hombre por un corredor iluminado por apliques antiguos. Cada lámpara proyectaba un halo amarillo que acercaba fantasmas a las esquinas. El corazón de Helena latía con fuerza, la tensión le subía por la nuca, como corriente eléctrica. El mayordomo detuvo su paso frente a una puerta de roble ahumado. Con delicadeza, empujó el batiente. Un salón pequeño, casi íntimo, la esperaba, un diván de terciopelo azul oscuro, velas encendidas en candelabros de plata y una mesita con una botella de vino tinto y 2 copas. La penumbra formaba sombras alargadas que danzaban al ritmo de la llama. Apenas entró, Diana, la secretaria de Dante, apareció con actitud profesional. El señor Villeneuve estará aquí en un momento, anunció sin apartar la vista de su reloj de pulsera. Helena tragó saliva y buscó una forma de recomponerse.
Llevaba un sencillo vestido negro, ceñido al cuerpo, que había encontrado en el armario de la suite. Era elegante, pero lo más importante era que no parecía un uniforme de prisionera. Se acomodó en el diván, con las manos apoyadas en los muslos, mirando hacia la puerta. El silencio se hizo tan denso que pudo oír su propia respiración. 20 minutos parecieron horas. El aroma del vino tinto llenaba el aire, pero ni siquiera eso lograba distraerla. Cada sombra en la pared le hablaba de promesas rotas y del precio de un contrato injusto. Un clic seco anunció la llegada de Dante. La puerta se abrió con suavidad y, allí, en el umbral, apareció él, impecable, vestido de noche. Su chaqueta negra contrastaba con la camisa blanca que ceñía sus hombros anchos. Sus ojos recorrieron el salón, se posaron en Elena y, sin una palabra de saludo, se acercó al diván. «Bienvenida a nuestra primera cita», dijo con voz controlada. «He dispuesto este espacio para que comencemos, sin interrupciones, la prueba de tu resistencia». Elena sintió el pulso disparado. Se incorporó un poco, encontrando valor en su mirada. «Estoy lista», respondió con voz firme, aunque suave por dentro. Dante asintió, tomó una copa de vino y la alzó. «Por la noche que comienza», propuso. «Y por la deuda que, si lo deseas, podría volverse un poco más liviana, según tus actos». Elena aceptó la copa, aunque sabía que no era vino lo que debía absorber, era la realidad de su sacrificio. Al chocar el cristal, un leve tintineo resonó como un presagio. Esa primera noche se extendía interminable ante ellos, y cada segundo se convertiría en prueba. La puerta, al cerrarse tras él, marcó el inicio de un desafío sin retorno. La segunda noche comenzó con un aire denso, casi táctil, que se filtró por debajo de la puerta trasera del salón privado. Elena llegó antes de la hora indicada, dispuesta a enfrentar el nuevo desafío. Su vestido, esta vez de un rojo intenso, ceñía su figura y dejaba entrever una determinación que ni ella misma había reconocido hasta ese instante. Sintió el pulso acelerarse al cruzar el umbral. El espacio estaba iluminado por velas dispuestas en candelabros de bronce, y el aroma suave de incienso flotaba en el ambiente, envolviéndola en un hechizo embriagador. Dante apareció desde la penumbra, emergiendo como un depredador entre las sombras. Sus ojos la escudriñaron de arriba abajo con aprecio y curiosidad. Al verla tan temprana, esbozó una sonrisa que apenas rozó sus labios, y dio unos pasos lentos, midiendo la distancia que los separaba. «Has llegado antes de tiempo», observó con voz profunda. «Quizá te sientas más preparada que anoche». Elena respiró con fuerza, preguntándose si su corazón soportaría el pulso de aquella tensión renovada. Levantó la mirada, y en lugar de sumisión, Dante encontró una chispa de desafío en sus ojos. «No busco tu permiso para presentarme», respondió ella, sin titubear. «Vine porque sé que no hay otra opción». El magnate alzó una ceja, complacido ante el atrevimiento. Acercó una silla de respaldo alto y la colocó a 1 metro de distancia, como si fuera un trono invertido. «Entonces, si conoces las reglas, sabrás que cada no tendrá consecuencias», advirtió él. «¿Estás lista para continuar?» Elena se recostó en el respaldo con la espalda erguida, cruzando los brazos con firmeza. La llama de las velas proyectaba sombras danzantes en su rostro, acentuando la curva perfecta de su mandíbula. «Estoy lista», Dante, afirmó con voz clara. «Pero no me rendiré tan fácilmente». Un silencio pesado colmó el cuarto. Dante dio un paso al frente, abriendo las manos en un gesto de oferta y desafío a la vez. «Esta noche no existirá la cortesía de un brindis ni las palabras amables», declaró. «Solo habrá órdenes y respuestas». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no retiró la mirada. «Adelante», replicó con firmeza. «Haz tu peor intento». Él sonrió con frialdad, y su primera orden cortó el aire como un bisturí. «Desliza tu mano por encima de este tapiz y detente cuando yo lo indique». Elena bajó la mano lentamente, notando el tacto sedoso del terciopelo bajo sus dedos. Cuando sintió que le indicaban detenerse, alzó la vista, preparada para el siguiente mandato. En lugar de eso, Dante dejó que el silencio creciera, midiendo su impaciencia.
Interesante habilidad para acatar reglas, musitó, con un dejo de admiración. ¿Pero aguantará si la petición es más íntima? Avanzó hasta situarse a pocos centímetros de ella. Con un movimiento suave, tomó su muñeca y la colocó sobre su pecho. Elena sintió el latido firme de su corazón y la firmeza de su piel. Un instante que hubiese podido ser sumiso se transformó en una lucha, agitó la muñeca con rapidez y la retiró. Te he pedido colaboración, no resistencia, reflexionó Dante. Su voz sonó más baja, casi incrédula. ¿Por qué desobedeces? Elena enderezó el cuerpo, con el pecho erguido, y lo miró directamente. Porque no soy un objeto de tu capricho. No he venido para obedecer ciegamente. Si esperas calma, me equivocas. El magnate retrocedió un paso, aturdido por la fuerza de su negativa. Por vez primera, percibió un temblor en su propia autoridad. Esa actitud casi espoleta mi interés, confesó con un suspiro. Pero recuerda el trato, cada acto de rebeldía acortará tu margen de maniobra. Elena inhaló, sintiendo el aire vibrar en sus pulmones, y le replicó sin nostalgia. Mi libertad vale más que cualquier concesión momentánea. No es tuya para decidir. Dante contempló su semblante iluminado por la luz funesta de las velas. Caminó lento, dejando que la atmósfera se enrareciera. Entonces aceptemos tu juicio de valor, propuso, al tiempo que reclinaba el respaldo de la silla y se sentaba con elegancia. Muéstrame hasta dónde puedes llegar. Elena permaneció de pie, desafiante y erguida, con los puños apretados a los costados. Cada fibra de su ser estaba tensa, dispuesta a estallar en un no que resonara como un trueno. No retrocederé, afirmó, su voz quebró el silencio. Lo haré a mi manera. Dante entrelazó los dedos y apoyó las manos sobre sus rodillas. Sus ojos brillaron con un fuego nuevo, mezcla de admiración y desafío. Bien, dijo con calma letal. Continuaremos mañana. Si logras sostenerme esa mirada por más de un instante, habrás ganado algo valioso. Elena parpadeó, sorprendida por la promesa. Aquella oferta velada contenía una puerta entreabierta, una posibilidad de que su rebeldía se convirtiera en negociación. Al salir del cuarto, el eco de sus pasos resonó con fuerza en el pasillo. El silencio que dejó atrás llevaba impregnada la certeza de que ni ella ni Dante regresarían siendo los mismos. Y mientras la puerta se cerraba, una nueva ronda de tensiones aguardaba, más intensa y decisiva que la anterior. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Dante alzó una ceja en un gesto apenas perceptible y extendió la mano hacia Elena. Sin decir palabra, la invitó a seguirlo. La tensión de las pruebas anteriores daba paso ahora a una curiosidad casi reverente. Él caminó apresurado por un pasillo poco iluminado, las paredes cubiertas por tapices de tonos oscuros que parecían absorber la luz. Elena lo siguió, sintiendo bajo sus pisadas un suelo de madera antigua que crujía con cada paso, como si susurrara secretos olvidados de generaciones. Este pasillo no aparece en los planos oficiales, murmuró Dante, sin voltear. Solo unos pocos en la familia conocen su existencia. Elena notó una pequeña puerta lateral que se camuflaba entre las sombras. Dante giró un pomo circular y la abertura dejó escapar un leve chasquido de bisagras. Tras ese umbral, un estrecho corredor la condujo a una sala de música traspapelada en el tiempo. Un piano desentonado con partituras amarillentas esparcidas en el suelo y un atril cubierto por una manta de terciopelo mohína. Enmarcada en la pared, solo vio un retrato borroso de un niño de cabello oscuro que jugaba solo en un jardín de estatuas. La pintura estaba agrietada, como si la humedad o el paso de los años hubiera querido borrar aquella infancia. Él era mi primo menor, explicó Dante con voz queda. Pasó sus primeros años aquí, pero nunca volvió. Elena se detuvo junto al cuadro, leyendo en sus ojos la melancolía. No preguntó más, sabía que el silencio era un respeto. Dante apartó la manta con cuidado y reveló una caja de música oxidada. Giró la manivela y una melodía dulce, aunque desafinada, llenó la habitación.
Los acordes se rompían en el aire, reforzando la sensación de nostalgia. Continuaron avanzando por un tramo más de corredor. A cada unos metros, paneles corredizos de madera se abrían para dejar al descubierto armarios con cartas selladas y sobres con letras elegantes. Elena observó fechas de hace más de 20 años y sellos de lacre con escudos familiares. Un escalofrío la recorrió al pensar en tantas palabras que nunca habían sido leídas, en tantos secretos indelebles. Dante recogió una carta y la sostuvo delante de Elena. «Esta misiva está escrita por mi abuelo», susurró. Prometía perdonar viejas afrentas, pero nunca llegó a enviarla. Elena imaginó la tinta casi borrada por la humedad y la angustia de quien escribe sabiendo que jamás será leída. Él deslizó el papel de vuelta al armario y prosiguió el camino, guiándola ahora hacia una puerta de hierro forjado. Al traspasarla, el calor que emanaba contrastó con la frialdad de la sala anterior. Estaban en una biblioteca secreta, cuyas estanterías se alzaban hasta el techo. Libros encuadernados en cuero y tomos de gramática antigua convivían con archivos de fotografías en blanco y negro. Uno de esos álbumes reposaba en una mesa central, abierto en la página de un bautizo, un niño y una mujer con rostro aniñado, sonriendo frente a una fuente de mármol. «Ella fue mi madre», indicó Dante, su voz con un matiz de ternura inesperado. «Murió poco después de verme nacer. Nunca la conocí». Elena colocó la mano sobre el álbum, recorriendo con la mirada la cara de aquella mujer que el tiempo extrajo de su memoria. Percibió en Dante una mueca suave, mezcla de amor y desconsuelo. Entonces él cerró el libro con delicadeza y apartó la vista. Un instante de tensión cruzó el aire, no sabía si continuaría compartiendo o si cerraría por completo la cortina de su intimidad. «Hay más alas», dijo finalmente, como si su propia voz le sorprendiera. «Quiero mostrarte todo para que entiendas quién soy, más allá de este trato». Elena asintió con reverencia y siguió sus pasos. Al salir de la biblioteca, Dante detuvo su marcha frente a una pequeña vitrina de cristal que contenía un reloj de bolsillo antiguo con inscripción. Se inclinó y susurró. Este reloj jamás dejó de funcionar, a pesar de que ningún relojero logró repararlo. Lo llevo conmigo, porque me recuerda que el tiempo puede curar cualquier herida. Elena, conmovida, entendió que ya no estaba solo en una partida de poder, habían abierto una rendija en el corazón del magnate. Aún así, la soberbia no cedía del todo en los ojos de Dante. Él giró sobre sus talones y señaló un pasillo descendente alfombrado en gris humo. «Aquí termina nuestro recorrido, por ahora. Más adelante, descubrirás que las paredes hablan. Pero debemos guardar silencio hasta mañana». Con el eco de sus pasos perdiéndose en la penumbra, Elena se quedó de pie, procesando cada revelación. El peso de los secretos familiares la envolvía, y el imperturbable control de Dante comenzaba a desmoronarse. Mientras él se adentraba en la sombra, ella entendió que, tras la cortina de misterio, emergía una nueva verdad: ninguna fortaleza es invulnerable. Y con esa certeza, la noche aguardaba su próximo capítulo. La mesa estaba colocada con una precisión casi militar, manteles blancos inmaculados, copas de cristal alineadas por tamaño y plata bruñida reluciendo bajo la luz cálida de las lámparas. A cada comensal se le servía un plato delicado, obra maestra de un chef de renombre. Elena, sentada frente a Dante, sintió como el ambiente se tensaba con cada paso del servicio, el murmullo lejano de la cocina, el tintineo del cubierto al rozar el plato, la respiración contenida de los invitados. Dante alzó su copa de vino tinto y brindó en voz baja, sin apartar la mirada de Elena. «Por la familia», murmuró, «y por las promesas que debemos cumplir». Elena sonrió con cortesía, pero dentro de ella se agitaba un torbellino de dudas. El magnate habló de honor, de deudas saldadas y de respeto mutuo, mientras el aroma a trufa y las hierbas frescas llenaban el aire. Con cada palabra pulía su máscara de señor justo. Cuando el maitre retiró los platos principales, Dante hizo una pausa y dejó la copa sobre la mesa con suavidad. Sus ojos, hasta entonces tan controlados, reflejaban algo más que poder, un destello de desafío personal. «Elena», comenzó, «debo confesarte algo importante». Ella frunció ligeramente el ceño, anticipando una revelación trascendental.
Dime, respondió, tratando de que su voz no traicionara el temblor interior. Dante se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en la mesa. El silencio se extendió como un manto, y solo el leve crujido de la silla rompía la quietud. La deuda de tu padre fue liquidada hace días, dijo con claridad. Ordené el pago en secreto, pero mantuve este acuerdo, por motivos muy distintos. Elena sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Un calor intenso le subió por el cuello, y sus manos comenzaron a sudar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, conteniendo un temblor en la voz. Dante respiró hondo y entrecerró los ojos. No era necesario que cumplieras esta prueba para liberar a tu familia. Lo hice porque necesitaba comprobar algo, hasta donde estás dispuesta a llegar cuando te enfrenta un hombre con poder absoluto. El corazón de Elena latía tan rápido que juró escuchar sus propios latidos por encima de cualquier sonido. El susurro de las velas al consumirse, el eco de los tenedores al posarse en el plato, todo se transformó en un murmullo lejano. ¿Un capricho?, musitó, al borde del llanto. ¿Todo esto no fue más que un juego para ti? Dante inclinó la cabeza, consciente de que cada palabra suya la golpeaba como un puñetazo. Lo confieso, admitió sin rodeos. Necesitaba ver tu fuerza, tu voluntad. Creí que así podría entender mejor tu esencia. La traición incendiaba el pecho de Elena. Un nudo se formó en su garganta, y las lágrimas amenazaron con brotar. Se levantó de golpe, haciendo vibrar la mesa. Las copas tintinearon y algunos invitados alzaron la vista con sorpresa. ¿Entenderme?, exclamó con voz rota. Me humillaste, jugaste con mi vida y la de mi familia por tu curiosidad egoísta. Un murmullo de consternación recorrió el salón. Dante permaneció sentado, inmutable, como un rey juzgado por su propia corte. Sin embargo, un destello de remordimiento cruzó sus ojos. Lo siento, susurró. No esperaba que te sintieras así. Elena recogió su bolso con un movimiento brusco y se acercó a la puerta. Cada paso resonó con fuerza en el suelo de mármol, retumbando en el pecho de los presentes. Antes de salir, alzó la mirada y sostuvo el fuego en sus ojos. Esto termina hoy, dijo con decisión. No quiero volver a verte. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. En el pasillo, su respiración seca competía con el eco de sus propios pasos, mientras dejaba atrás la grandiosidad de aquel lugar y el silencio cargado de reproches. El futuro aguardaba, incierto y vibrante, al otro lado de esa puerta. Elena empujó la pesada puerta de madera de la mercearia de su madre, y un calor inmediato la envolvió, el aroma dulzón del pan recién horneado. El silencio amable de los estantes bien ordenados y el murmullo suave del ventilador de techo. Su madre, Ana, alzó la vista del cuaderno de cuentas y sus ojos se llenaron de alivio. «Mi niña», exclamó, dejando el bolígrafo. «¿Estás bien?». Elena soltó el peso de la maleta en el suelo y corrió a abrazarla, notando la textura áspera del delantal de lino. Lloró sin contenerse, hundiendo el rostro en el hombro de Ana. «Volví a casa», susurró. «Ahora sé lo que significa querer huir y no poder regresar». Ana le acarició el cabello con ternura, murmurando palabras de consuelo mientras la ayudaba a sentarse en un banco cerca del mostrador. A lo largo de la tarde, los vecinos llegaron en tropel. Marta, la panadera, le ofreció una hogaza caliente. Joaquín, el carnicero, pasó con una bandeja de queso fresco, y Emilia, la maestra, la invitó a la plaza comunal para un café. «Mira cómo te extrañábamos», le dijo Marta, entregándole el pan. «Aquí nadie cobra deudas con personas, solo con sonrisas y palabras». Elena agradeció con un gesto huidizo y probó un trozo, percibiendo la calidez de aquellos sabores sencillos. Se permitió soltar un suspiro de alivio. El bullicio del pueblo, los saludos espontáneos y las risas apaciguaban su corazón agitado. Horas después, el sol comenzaba a ponerse y el cielo se tiñó de un naranja suave. En la plaza, junto al salón comunitario, se organizaba una tertulia vecinal bajo faroles de papel. Cientos de sillas plegables rodeaban una tarima improvisada, donde alguien leyó poemas locales y otro contó historias de antaño.
Elena se sentó en una de ellas, junto a Emilia. Parece que has vuelto para quedarte, comentó la maestra. Cuéntame, ¿qué has decidido? Elena miró las sombras danzar en el suelo y respondió con voz baja. Necesito tiempo. Aquí me siento protegida, pero cada risa parece recordarme lo que perdí. Emilia sintió con comprensión. La libertad trae sus propias cadenas, dijo. El cariño de todos es fuerte, pero tu corazón aún late al ritmo de otra melodía. Elena volteó a mirar el salón comunitario, los rostros amables, el brillo de los faroles, el crujir de la madera bajo los pies de los bailarines. Se le escaparon unas lágrimas silenciosas. Al regresar a la mercearia, Ana la esperaba con una taza de chocolate caliente. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina, iluminada por una lámpara de aceite. ¿Estás segura de no querer vender la tienda?, preguntó Ana con suavidad. Podríamos mudarnos, empezar de nuevo en otro pueblo. Elena negó con la cabeza, tocando la superficie de la mesa pulida. Este lugar es mi refugio, contestó. Aquí entendí que no todo se compra ni se vende. Pero, cada noche escucho a mi mente repetir el nombre de Dante, y me pregunto si alguna vez podré olvidarlo. Ana suspiró, apretando la mano de su hija. El olvido toma tiempo, cariño. Y a veces es mejor aprender a convivir con el recuerdo. Elena asintió y bebió el chocolate, dejando que el calor subiera por su pecho. Afuera, un viento suave agitó las ramas de un roble cercano, como si el pueblo respirara con ella. Se permitió cerrar los ojos un instante y sentir la paz que brotaba de lo cotidiano, el tic-tac del reloj de pared, el chisporroteo de la estufa, el crujir familiar del suelo. A pesar de esa serenidad, un fuego tenue seguía ardiendo en su interior. Recordó el eco de los pasos apurados al abandonar la mansión, el sonido seco de la puerta cerrándose y la mirada imponente de Dante, mezcla de poder y vulnerabilidad. Esa brasa viva no se extinguía con el pan caliente ni con las canciones en la plaza. Elena se recostó en el respaldo de la silla, mirando la ventana empañada por el vapor del chocolate. Se dio cuenta de que su huida no era solo geográfica, sino también emocional, escapaba del dominio absoluto de aquel hombre que, a pesar de sus máscaras, había dejado grietas profundas en su alma. Mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno, Elena entendió que su refugio era solo el primer paso. Tendría que enfrentarse a esas brasas de memoria y decidir si las dejaría consumirse en silencio o las convertiría en fuerza para reclamar su propia libertad. Con esa inquietud palpitando, se levantó, dispuesta a prepararse para lo que vendría. Meses habían transcurrido desde que Elena encontró refugio en la mercearia de su madre y vio el rostro de Dante como un recuerdo ardiente en su memoria. Aquella mañana de feria, el sol irradiaba con fuerza sobre los puestos de frutas, las flores de colores brillantes y los manteles de cuadros que cubrían cada mesa improvisada. La brisa llevaba el aroma dulzón de las manzanas y el crujido de las hojas secas, mientras los vecinos charlaban con familiaridad. Elena recorría los pasillos de la plaza, con la mirada baja, intentando ignorar el palpitar acelerado de su corazón. De pronto, el rugido de un motor la hizo alzar la vista. Un automóvil negro, reluciente como un espejo pulido, se detuvo con un frenazo suave frente al puesto de mermeladas caseras. La gente hizo un corrillo de curiosos, y el vendedor de flores dejó caer distraído un ramo de girasoles. Elena sintió que la respiración se le entrecortaba, el coche parecía un fragmento de la mansión trasladado a aquella atmósfera campestre. La puerta trasera se abrió con un clic preciso. Dante Villeneuve, impecable en su traje azul marino, pisó el suelo de empedrado con la misma seguridad que mostraba en su antigua sala de recibimiento. En su mano derecha sostenía un grueso papel arrugado, el contrato que había sido el origen de todo su juego macabro. Con un movimiento dramático, rasgó el documento en dos mitades frente a la multitud, dejando que los jirones de papel cayeran al suelo como hojas otoñales. «He cumplido mi parte», anunció con voz profunda, pero en sus ojos brillaba una humildad inusitada. «Ya no tienes ninguna obligación conmigo ni con este trato absurdo». Por un instante, reinó el silencio más absoluto. Los pájaros suspendieron su canto,
Los perros callejeros cesaron su ladrido y hasta el vendedor de empanadas dejó escapar el humo de su plancha como si contuviera una historia. Elena retrocedió un paso, paralizada. La multitud se apartó, formando un semicírculo alrededor de ellos. ¿Por qué, ahora?, preguntó ella con voz temblorosa, mientras sus dedos se aferraban a la cesta de frutas que llevaba colgada del brazo. ¿Por qué has venido hasta aquí? Dante avanzó unos pasos, dejando atrás el coche, y reunió el papel en sus manos, estrujándolo con fuerza. Porque me equivoqué al pensar que controlarías tu entrega con la deuda, confesó. Quise someterte, limitarte, y descubrí que esa dinámica me estaba destruyendo tanto como a ti. El calor de la mañana contrastaba con el temblor de su voz. Elena sintió el peso de sus propias emociones, rabia, alivio, desconfianza y, sin querer, un destello de ternura. Se cruzó de brazos, manteniendo la mirada firme. ¿Y qué esperas que haga ahora?, inquirió, con cierta dureza. ¿Crees que basta con romper el papel para borrar meses de humillación? Dante levantó una mano, como pidiendo permiso para avanzar. No espero nada fácil, respondió con sinceridad. Solo quiero reparar lo que hice mal. Quiero entender tu dolor, y si me permites, pedirte perdón de la manera que mereces. El murmullo de la feria se reanudó, pero quedó atenuado por la intensidad de aquel reencuentro. Vendedores de pan, artesanos y niños que corrían tras una pelota detuvieron sus gestos y agudizaron los oídos, presintiendo el choque de voluntades. Una señora mayor, con canasta en mano, incluso dejó sin querer caer una naranja al suelo, como si el mundo se hubiera fraccionado en aquel instante. Elena dio un paso hacia atrás, generando un espacio de distancia que medía tanto metros como heridas. Sus ojos, inundados de alguna emoción difícil de nombrar, se clavaron en los de Dante. «Reparar», repitió con voz contenida. «Tú jugaste con mi libertad y con la dignidad de mi familia. No hay disculpa que sane eso de un plumazo». Dante bajó la cabeza, como cargando el peso de un pasado oscuro. Luego la alzó despacio. «Sé que no tienes por qué creer en mis palabras», aceptó. «Pero vine buscando un comienzo distinto. No con un contrato, sino con la verdad». Elena lo observó con cautela, detrás de la fachada imponente, adivinaba la vulnerabilidad que había asomado en las primeras grietas de su titánica fortaleza. Sintió el pulso vibrar en sus sienes y un cosquilleo de tensión la recorrió como una descarga eléctrica. Sonaba el bullicio de los compradores, pero para ella todo giraba en torno a ese hombre que había destruido y luego ofrecido reconstruir. «Aquí, entre esta gente, es donde decido», declaró al fin. «Si tu humildad es sincera, demuéstralo. No con promesas, sino con acciones». Dante esbozó una leve sonrisa que mezcló alivio y determinación. Retrocedió un paso, ofreciendo espacio y respeto. «Acepto tu condición», aseguró. «Y si me concedes tu tiempo, demostraré con hechos que puedo ser distinto». Elena se quedó en silencio, estudiando cada matiz de su expresión. A su alrededor, el aire parecía vibrar con la tensión de aquel duelo emocional. Finalmente, inhaló profundo y extendió la mano, pero no para estrecharla de él, sino para señalar un camino. «Primero, quiero que me acompañes a mi casa. Allí veremos si eres capaz de enfrentar a mi familia sin imposiciones». Dante asintió, sin apartar la vista. En ese momento, la multitud se disolvió lentamente, devolviendo a la feria su rutina, mientras los jirones del viejo contrato parecían arrastrados por la brisa. Elena y Dante quedaron en medio del bullicio, ambos conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Elena y Dante avanzaron por el sendero de tierra que conducía a la casa familiar, aún rodeados por el murmullo lejano de la feria. Ella respiró hondo al cruzar el umbral del portón, aferrándose al calor del picaporte bajo sus dedos. A su derecha, la fachada blanca de la vivienda irradiaba modestia y acogida, con sus postigos de madera verde y macetas de geranios que su madre cuidaba con esmero. A pesar del ruido interior de dudas y recuerdos, algo en el aire parecía contener el aliento. «Aquí», dijo Elena, deteniéndose un instante, «es donde empiezan mis reglas». Dante observó cada detalle, las grietas del zócalo,
el letrero de Mercearia Ana pintado a mano, el suave crujido de la verja al cerrarse. Por un segundo, pareció olvidar su traje impecable y su porte dominante. En su lugar, estaba un hombre que pisaba suelo firme por primera vez en mucho tiempo. Entiendo, respondió con voz queda. Estoy dispuesto a seguirlas. Ella alzó la mirada hacia el cielo, que abría una grieta de nubes grises para dejar pasar un rayo de luz dorada. Esa claridad la hizo pestañear, nunca había contemplado esa tonalidad sobre su hogar. Sin pronunciar palabra, sintió que el momento había llegado, debía decidir si aquel vínculo, forjado en la humillación, podía transformarse en algo auténtico. Se giró lentamente y lo enfrentó, dejando a un lado el rencor que ardía en su pecho. Dante se mantuvo en silencio, conteniendo la respiración, como si supiera que la balanza de su destino pendía de aquellas palabras. Dante, comenzó con voz firme, he pensado en todo lo que pasó, la deuda, el contrato, las pruebas. No fue justo que jugaras con mi vida ni con la de mi familia. Pero también reconozco que tras cada desafío descubrí quién eres en realidad, un hombre lleno de miedos y grietas, como yo. Él asintió con gravedad, acercándose apenas un paso para no invadir su espacio. Lo sé, susurró. No puedo borrar el dolor que causé, pero deseo construir algo nuevo, si me dejas. Elena alzó la barbilla y entrecerró los ojos para mirar el rostro que antes solo había visto como enemigo. Ahora adivinaba la vulnerabilidad reflejada en cada línea de expresión, en cada gesto contenido. No te perdono porque sienta lástima, aclaró, sino porque entiendo que el amor verdadero solo florece cuando no hay cadenas que lo aten. Una brisa suave agitó su cabello, y el rayo de luz dorada creció, iluminando sus hombros. Dante inspiró profundamente, como recibiendo un regalo del cielo. Tu perdón es el gesto más libre que he conocido, murmuró, con la voz quebrada. Prometo honrarlo cada día. Ella dio un paso atrás, dejando espacio para que él asimilara aquel compromiso. Desde la ventana, su madre apareció y observó la escena en silencio, con las manos juntas frente al pecho. En la puerta del salón comunitario, algunos vecinos se asomaban, reconociendo al magnate que había aterrorizado al pueblo, ahora sometido a una humildad desarmante. Elena miró a la mujer que la vio nacer y luego volvió a Dante. Ven, dijo. Te mostraré mi mundo, donde el afecto no se compra ni se exige, sino que nace sin promesas forzadas. Dante ladeó la cabeza y la siguió, sintiendo que cada paso lo liberaba de cadenas invisibles. Entraron juntos al porche, donde un banco de madera esperaba bajo un toldo de enredaderas. Ella se sentó, invitándolo con la mirada. El suelo brilló con el reflejo dorado del atardecer, como si el propio cielo celebrara su osadía. Aquí, explicó Elena, comparto mis sueños y mis miedos sin reglas. Solo te pido honestidad. Él tomó asiento a su lado, respirando el fresco aroma de la tarde. Te lo debo todo, confesó, incluso la posibilidad de amarte libremente. Sus manos se rozaron, temblorosas, y en ese contacto nació un silencio lleno de significado. La luz dorada envolvió sus siluetas, testigo mudo de la elección que a partir de ahora marcaría un nuevo capítulo. Mientras el sol descendía, dejando espacio para el crepúsculo, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. La verdadera libertad no dependía de contratos rotos, sino de la confianza construida día a día, y el siguiente paso pendía aún en el horizonte. La luz del mediodía bañaba la plaza con un brillo vibrante. Entre los puestos de frutas frescas, especias de colores y flores silvestres, surgió una brisa cálida que hizo danzar las banderolas que colgaban de los toldos. En ese lugar donde una vez resonaron los ecos de dolor y humillación, ahora se reunían miradas asombradas ante un acontecimiento inesperado, la libertad convertida en un festejo de corazones. Ella caminó de la mano de él, sintiendo el pulso firme de sus dedos entrelazados. Cada paso parecía un latido conjunto, un ritmo nuevo que emergía de la confianza recuperada. La gente se separó en un semicírculo respetuoso, guardando silencio, como si percibieran que aquel instante iba más allá de la fascinación o la curiosidad, era el triunfo de la dignidad y la entrega sincera. Nunca imaginé volver a verte así, musitó ella, con la voz cargada de emoción. Sin normas, sin contratos, solo tú y yo frente al mundo. Él la miró,
con un brillo intenso en los ojos, casi temeroso de que el momento se desvaneciera. Tú me enseñaste que el verdadero poder reside en soltar las cadenas, respondió con suavidad. Y hoy quiero demostrártelo. Ambos se detuvieron junto a un puesto repleto de pomarrosas maduras. El vendedor, sorprendido, dejó de ofrecer muestras, incluso el canto de los pájaros pareció hacerse más suave. Un niño pequeño soltó la mano de su madre y aplaudió en silencio, contagiado por el aire de esperanza. El hombre respiró hondo y alzó la otra mano, tomando su rostro con ternura absoluta. No eres un objeto para poseer, declaró. Eres el reflejo de mi nueva libertad. Ella sintió el corazón desbordarse. Apoyó la frente contra su pecho y, sin pensarlo, lo abrazó con fuerza. Él correspondió, rodeándola con los brazos, mientras la seda de su vestido rozaba la madera de los carritos de mercado. Gracias por elegirme, no por necesidad, sino por deseo, susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por devolverme mi vida. Un murmullo de aprobación recorrió la plaza, y algunos comerciantes soltaron sonrisas cómplices. El viejo carpintero que meses atrás había presenciado su partida desde la mansión, alzó el pulgar con orgullo. A su lado, la maestra recogía su chal, con la mirada empañada en lágrimas de felicidad. Dante bajó la cabeza y, con delicadeza, inclinó el rostro hasta encontrarse con el de ella. Entonces, sin prisa, apoyó sus labios contra los suyos. El beso comenzó suave, casi tímido, luego se intensificó en una mezcla de alivio y pasión. El mundo exterior pareció detenerse, las ruedas de los carritos crujieron una vez, las campanas de la iglesia cercana repicaron a lo lejos y el sol proyectó sombras que se fundieron en un instante perfecto. Al separarse, ella apoyó la mano en su mejilla y sonrió. Esto es libertad, dijo. No hay miedo, ni deudas, ni promesas obligadas. Solo nosotros. Él levantó la mirada al cielo, donde nubes dispersas se abrían para dejar pasar un rayo de luz. Era como un testigo silencioso de su unión. Bajó la vista y, con respeto, se dirigió al pequeño grupo de testigos. A partir de hoy, viviremos de otra forma, anunció. Con honestidad, sin imponer nada. Si alguien tiene dudas, que pregunte a ella. La multitud rompió en un aplauso cálido, y las autoridades locales, representadas por el alcalde, se acercaron con una copa de limonada para brindar por la nueva pareja. Entre risas y felicitaciones, la plaza cobró vida con colores brillantes, los paños rojos, amarillos y azules se mecían al viento, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el dulzor de la victoria. Elena tomó la mano de Dante y lo guió hacia el centro de la plaza. Tenemos un largo camino por delante, confesó. Pero sé que juntos podremos recorrerlo sin cadenas. Él asintió, con una mirada que irradiaba gratitud. Prometo acompañarte en cada paso, aseguró. Sin ataduras, solo con amor. Entonces, al unísono, alzaron las copas en un brindis espontáneo. El crujido del brindis resonó como campanadas de libertad. Y mientras el sol iniciaba su descenso, la pareja se fundió en un abrazo, consciente de que aquel beso había sellado no un pacto de poder, sino el primer capítulo de su vida compartida, un relato de amor sin cadenas. Escrito por dos almas decididas a reinar sobre su propio destino. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.